en esta oportunidad para compartir un pequeño tema, complemento del tema anterior, claro, sobre genética. Bienvenidos a reconocer una vez más lo que la célula nos trae. Muchachos, para toda la comunidad estudiantil, lógico, que nos visita y siempre compartiendo un tema de biología de mucho interés para nuestro ingreso a una universidad, para conocimiento también de muchos, ¿no? Para toda la comunidad puede escuchar esta clase, ¿no? Y bienvenidos nuevamente a conocer lo que el mundo de la célula nos trae. La oportunidad para recapitular términos que nos trae la genética. Términos que nos trae la genética. Y en este caso viene a ser la genética 2. Porque en la genética 1 nosotros que habíamos mencionado cómo era posible de que se transmitieran los caracteres de generación en generación. Habíamos mencionado también que cómo era posible esa transmisión, reconociendo a esta maravillosa molécula que es el ADN, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver el ADN con la genética? Mucho. De todas las características que hemos detallado, como por ejemplo su estructura, que está hecho de nucleótidos, que tiene su doble hélice, pero la más importante para hablar de herencia, no te me olvides que se refiere aquí a la replicación semiconservativa de esa molécula que permite que los caracteres vayan de generación a generación. Y nos preguntamos, ¿y cómo hace posible eso? Simple, ¿no? Simple. Reconocer que dentro del ADN hay unas llamadas bases nitrogenadas que vienen a ayudar a conformar lo que se conoce como el código genético, ¿no? Un código que nos identifica. Un código que nos ayuda a que las características se transmitan a nuestros descendientes, ¿verdad? De los progenitores a los descendientes, como dijo este científico, ¿no? Gregorio Mendel. Y también debe entrar en detalle lo que él nos mencionó. Primer punto, entonces, a recordar que gracias a la replicación semiconservativa del ADN nos permite hablar de la herencia. Pero también hemos hablado, no sé si recuerdas, hemos hablado de todo lo que la genética nos enseña, desde donde está ubicado un gen. ¿Te acuerdas? Era un gen, una pequeña porción de ADN, aproximadamente unos 10.000 pares de esos nucleótidos que conforman el ADN, un gen. También hemos mencionado que el lugar donde se encuentra se le conoce como locus. Al plural de locus se define como loci. Los genes, dentro de ellos están contenidos por esas bases nitrogenadas que llevan un orden, y eso viene a ser nuestro código. En cada grupo de ellos están ubicada una característica que nosotros poseemos. Y al conjunto de características que habíamos dicho, el genotipo, ¿verdad? Y vale la pena por ahí recordar eso de ahí, muchachos, miren, el llamado genotipo. El conjunto de características químicas que tiene un ser vivo dentro de sus genes. Y ese genotipo se va a expresar. ¿Te acuerdas en qué se expresaba el genotipo? Se expresaba en el fenotipo, ¿verdad? El fenotipo. Un ejemplo nada más. Si yo quiero expresar dentro de mis genes el grupo sanguíneo encontrado dentro de mis genes, ¿cómo se expresa? En grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O. Si yo quiero expresar, si mis genes quieren expresarse, por ejemplo, el coeficiente intelectual, normal, superior, inferior. Cada característica tiene una expresión, es decir, lo que nosotros ya podemos ver, lo que nosotros distinguimos de una persona, excepto ciertos fenotipos que se necesitan pruebas especiales como para poderlos observar.
coeficiente intelectual, el grupo sanguíneo, el coeficiente respiratorio. Necesitan pruebas especiales, profe, pero son fenotipos, encontrados dentro de los genes, del conjunto de genes, cierto, pero se tienden a expresar. Y no te olvides algo importante, que para que se puedan expresar los genes, 3 condiciones, ¿no? Para que podamos observar el fenotipo dentro de un individuo, 3 condiciones. ¿Cuáles son esas 3 condiciones que debe tener un gen? Que debe estar ubicado en la misma posición de cromosomas homólogos. Debe estar ubicado en el mismo locus, en cromosomas homólogos. Que los genes tengan la misma característica y que los genes se puedan recombinar. En la meiosis, ¿te acuerdas? En la etapa del paquiteno, ahí es donde los genes se recombinan. Y aquellos genes que tienen esas 3 características, ¿cómo lo llama la genética? Lo conoce con el nombre de alelos. Y los alelos, es decir, los genes expresados ahora, van a ser dominantes y van a ser recesivos, ¿verdad? Un gen dominante, un gen recesivo. Un gen que se expresa fuertemente y un gen que necesita condiciones. Ambos necesitan condiciones. ¿Cuál es la condición para que un gen que se observa a diferencia de otro, que está ahí escondido, podríamos mencionar, un gen dominante, un alelo dominante, se necesitan 2 condiciones, ¿no? Que adquiera la característica dominante de papá y de mamá, y se va a expresar. O adquiera la característica dominante de cualquiera de los dos. Si papá es uno dominante con una característica y el otro es recesivo, ¿verdad? Por ejemplo, tamaño alto, tamaño bajo. ¿Quién es el dominante? El alto. Entonces, si uno de ellos tiene un dominante y se lo transmite a la descendencia, ¿verdad? Entonces, se le dice que va a tener alelos diferentes. ¿Cómo se denomina a ese tipo de alelo dominante? Dominante, pero heterocigoto. En cambio, cuando adquieres los 2 dominantes de papá y de mamá, alto, un heterocigoto. Entonces recuerda eso de ahí, ¿no? Eso vendría a ser ¿qué? El genotipo. Entonces, cuando a ti te pidan el genotipo, cuando nos pidan genotipo, ¿cómo lo vas a expresar? Lo expresas en homocigoto y lo expresas en heterocigoto. No te me olvides, lo expresas, dice. Entonces, concluyo. El fenotipo, cuando te pidan en el examen, tú vas a expresarlo como dominante y lo expresas como recesivo. Chicos, una clave de examen de admisión. Que tengas en cuenta cómo tú tienes que expresar lo que nos dice la genética. Punto aparte, muchachos. También hemos visto que sobre la herencia mendeliana, y es de importancia reconocer o recordar más que todo sobre lo que nos dice Mendel en las 3 leyes que nos dejó, ¿verdad? ¿Qué nos dice la primera ley? Tú sabes, y eso bien hemos hablado, se conoce como la ley de la dominancia. ¿Qué nos dice en términos genéticos? Cuando se cruzan 2 individuos genotípicamente puros, y acuérdate algo interesante, que el carácter puro es un homocigoto. Cuando se cruzan individuos genotípicamente puros, entonces voy a cruzar así, mira, y el puro puede ser en el dominante como en el recesivo. Un genotipo homocigoto se cruzan, pero con fenotipos diferentes. Y eso es lo que hizo Gregorio Mendel, ¿verdad? ¿Qué hizo? Cruzó una planta de tallo alto con una planta de tallo bajo. ¿Listo? ¿Y qué hemos dado de conclusión según Gregorio Mendel? Que todas las plantas que se obtuvo en esa primera generación, todas salían ¿qué? Dominantes. Todas las plantas, en este caso, salían con tallo alto.
Y no te olvides, pues, que esto viene a ser la primera generación. Y como dice el nombre, ¿no? Dominancia. Siempre hay un dominante en la primera generación. Ya, chicos, en la primera generación, representado como el 100%. Entonces, el genotipo heterocigoto, pero con fenotipo dominante. En términos sencillos, ¿ya? Todos salieron con tallos altos. Pero Mendel, tú sabes que no se quedó con simplemente obtener la primera generación, ¿verdad? ¿Qué hizo? Volvió a cruzarlos a estos de aquí y comprobó, ¿no? Oye, la pregunta que se hizo Gregorio Mendel aquí, ¿y qué pasó con el otro carácter? ¿Qué pasó con el otro carácter? ¿Por qué no se expresó? Entonces no se quedó con las dudas, ¿no? Comprobó que cuando a estos individuos se volvían a cruzar, los caracteres ahí recién se iban a manifestar. El carácter escondido. ¿Listo? En donde ahí nos dice que los caracteres se segregan. La ley de la segregación, o también conocida como el de la separación de los caracteres, ¿verdad, chicos? A ver, para resumir, vamos a combinar, vamos a cruzar a estos dos individuos. Según el cuadro de Punnett, ¿cómo nos sale, chicos? Aquí simplemente te estoy haciendo una recapitulación. El genotipo de ellos, porque nos piden genotipo, ¿verdad? Recuerda que va a ser 1, 2, 1. ¿Cuántos van a salir de este genotipo? 1. ¿Cuántos salen de estos? 2. ¿Y cuántos salen de estos? Usando el cuadro de Punnett se te hace más fácil, ¿verdad? Te lo explicaba en el anterior capítulo. Si nosotros decimos fenotipos, tú sabes que es dominante o recesivo. Y la característica dominante siempre se escribe con letras mayúsculas. ¿Ok? Entonces, mira, aquí hay 1, 2 mayúsculas. Si resumes estos dos, ¿cuántos serían entonces? 3. Y en este caso, dominantes. Y nos queda solamente un recesivo, ¿verdad, muchachos? En términos simples, el 75% representa a los dominantes y el 25% representa a los recesivos. Y si te lo piden en fracción, ¿cómo sería? 3 de 4, 1 de 4, 3 cuartos, 1 cuarto. Y por ahí vamos a ver unos ejercicios de esta naturaleza, ¿ya, muchachos? Bien, entonces en términos de lo que hizo Gregorio Mendel, por ejemplo, aquí tenemos que el 75% corresponde al tallo alto y el 25% corresponde al tallo bajo. 3 cuartos de tallos altos, 3 cuartos de la descendencia. De la descendencia, en este caso, la descendencia, ¿quién viene a ser? ¿Quién viene a ser? Ya no sería la F1, ¿verdad? Porque hemos cruzado la F1. Esta descendencia va a ser la F2. 75% de esa descendencia corresponde al dominante y 25% de esta descendencia corresponde al recesivo. 3 cuartos de tallo alto, 1 cuarto de tallo bajo. Otra conclusión que también hablábamos la clase pasada, chicos, que aquí estas dos leyes, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Que es algo bien común en ellos, que trabajan con un solo carácter, ¿ok? Un solo carácter, tallo. Pudimos haber hecho con flor, pudimos haber hecho con el fruto, pudimos haber hecho con la vaina, que es la cáscara, ¿verdad?, de la plantita con la que trabajó Gregorio Mendel, o pudimos haber hecho también con la flor. Y de repente los exámenes de admisión nos preguntan con el pelo, con el pelaje, con la textura, con textura. Siempre va a expresarnos un dominante y un recesivo. ¿Listo? Y en la tercera ley de Mendel, ¿qué se comprueba, chicos? Ahora ya no se trabaja con un solo carácter, se trabaja con dos caracteres, ¿verdad? En donde ahí va a existir una combinación.
la llamada tercera ley de la combinación de los caracteres. ¿Verdad, muchachos? Gregorio Mendel ahora cogió una planta con dos características. Una planta con dos características. ¿Ok? Por ejemplo, tallo alto, cogió el tallo y cogió, por ejemplo, la semilla. Estoy recapitulando lo que ya hemos aprendido. ¿Ya? Cogió el tallo, cogió la semilla. Bien, mira por aquí, mira por aquí. Tú sabes que en los factores, en los rasgos que Gregorio Mendel descubrió, el tallo alto es el dominante y el tallo bajo es el recesivo. Y de la semilla cogió dos rasgos, uno el color y el otro la textura. Pero vamos a trabajar con el color, ¿ya? Vamos a trabajar con el color amarillo y el color verde respectivamente, dominante y recesivo. El color, ¿ya chicos? Cuando tú encuentres dos caracteres, estamos frente a ¿quién? A la tercera ley de Mendel. Cuando encuentras dos caracteres, lo primero que tienes que hacer es identificar. Lo primero que tienes que hacer es identificar a los caracteres. Segundo paso, ¿qué debes hacer? Identificar el dominante y el recesivo de cada carácter. Aquí tenemos dos caracteres, ¿verdad? El tallo 1 y la semilla, el color de la semilla 2. Este viene a ser el dominante y este viene a ser el recesivo del tallo. El dominante y el recesivo del color de la semilla. Ya. Segundo paso. Tercer paso. Tú bien sabes que el dominante se expresa en mayúscula y el recesivo se expresa en minúscula. Entonces, le ponemos por aquí una letra, mayúsculas a los dominantes y minúsculas a los recesivos. Mayúsculas a los dominantes y minúsculas a los recesivos. ¿Listo? Siempre la referencia de tener así, mayúsculas, minúsculas, dominantes y recesivos respectivamente. Profesor, ¿y ahora qué me hago ahí? ¿Qué hacemos? Vamos a repetir lo de la primera y la segunda ley de Mendel, pero ahora con dos caracteres, ¿verdad? Vamos a encontrar la primera filial y la segunda filial. ¿Cómo nos saldría la primera filial? ¿Qué nos dice la primera ley de Mendel? ¿Qué nos dice la primera ley de Mendel? Que se cruzan dos homocigotos. Que se cruzan dos homocigotos. Que se cruza un carácter puro. No te me olvides ya, en el homocigoto es puro. Entonces, cruzamos, pero ahora con dos caracteres, ¿verdad? Profe, ¿cómo sería un puro con dos caracteres? Cogemos los dos dominantes y cogemos los dos recesivos, ¿verdad? Cogemos los dos dominantes y cogemos, mira ahí, en este caso saldría este genotipo, nos saldría de esta naturaleza, ¿verdad, muchachos? Y el otro genotipo saldría de esa naturaleza, ya. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión de la primera ley de Mendel? Que todos salían, ¿qué? Heterocigotos. ¿Y cómo sería un heterocigoto con dos caracteres? Simple, una mayúscula, una minúscula, una mayúscula, una minúscula, ¿verdad? Entonces concluimos que esta viene a ser ¿quién, muchachos? ¿Quién viene a ser? La filial, la progenie 1. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Heterocigoto con un carácter. Heterocigoto con dos caracteres. Ahora, esto de aquí se vuelve a autofecundar. Se vuelve a polinizar, no lo polinizó, pero ahora vamos a ver cómo nos sale esto de aquí. Y simplemente un resumen, ya no quiero volver a hacer, y esto es lo que ya hemos hecho en el anterior capítulo. Vamos a cruzar aquí, ¿ya? Vamos a cruzar aquí, mira, por aquí resumimos esto. Profe, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Separamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas qué hacíamos? Separábamos aquí, ¿ya? Y luego, ¿qué? Cruzábamos a cada uno de ellos, ¿verdad? Cruzábamos a cada uno de ellos, ¿listo? Ahí tenemos, mira, ahí tenemos. Ah, pero ojo, por aquí, ya estamos cruzando, esa era la explicación de cómo encontrábamos estos de acá, ¿verdad? Ya,
Eso era la explicación de cómo encontrábamos esto de aquí. Pero ya estamos, ¿qué? Encontrando la segunda generación. Entonces vamos a encontrar por aquí, vamos a autofecundar a los de acá. ¿Listo, muchachos? Ahí está. Luego separo, pues, ¿verdad? Separamos aquí. Igualito voy a separar acá. ¿Qué hacíamos? Cruzábamos los gametos. Al primero se le ponía el segundo y el primero, y luego mete aquí. ¿Cómo nos salía este resultado? A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y las dos minúsculas. Ojo, y estos mismos gametos son que también vamos a obtener aquí. Entonces, ¿qué hacíamos, hijos? ¿Qué hacíamos? Nos íbamos al cuadro de Punnett, ¿verdad? Y colocábamos los respectivos gametos, La intención es que vuelvas a recordar, porque desde ahí vamos a empezar a hacer los ejercicios, ¿verdad? Ahí estaban. Y los cruzaban. Los genotipos, ¿cuántas combinaciones? Concluye esto, que la tercera ley de Mendel nos da 16 combinaciones. Genotipos respectivos, ¿verdad? Genotipos respectivos. Pero comúnmente, ¿qué nos piden? Nos piden hallar el fenotipo. ¿Y te acuerdas cuál era la fórmula para encontrar el fenotipo? La fórmula era 9, 3, 3, 1. ¿Qué característica genotípica tenían estos 9? Tenían esta característica genotípica, ¿verdad? Los dos dominantes. ¿Qué característica genotípica tenían estos 3? Un dominante y un recesivo. ¿Qué características tenían estos de aquí? Un recesivo y un dominante. ¿Y qué características tienen estos de aquí? Los dos recesivos. Dice que el fenotipo es la expresión del genotipo. Este es el genotipo. Ahora dímelo tú. ¿Cómo salían esta generación 2? A mayúscula, B mayúscula. A mayúscula, B mayúscula. Entonces, ¿cómo salían esos 9 primeros? Salían altos con color de semilla amarillo. ¿Cómo salen estos de aquí? A mayúscula, B minúscula. ¿Cómo salen? ¿B? A mayúscula, alto, B minúscula, con color de semilla verde. ¿Cómo salen estos 3? A minúscula, B mayúscula. A minúscula, bajo. Con B mayúscula, amarillo. Planta de tallo bajo, pero con color de sus semillas, de sus frutos, amarillas. ¿Cómo sale el último? Minúscula, minúscula. Plantas de tallo bajo, con color de semillas verdes. ¿Ya, chicos? Punto aparte. Esa es una recapitulación que tú debes tener en cuenta. Datos. Si tú miras, mira, por aquí he apuntado lo de una practiquita, ¿ya? Pero te lo voy a leer para poder trabajar con unos ejemplos por ahí, ¿ya, chicos? La pregunta número 1, ¿ya? Y eso lo vas a encontrar en tu guía. Dice, a ver, se cruzamos cuyes donde el pelo negro es dominante sobre el pelo blanco. Mira, ojo, y no nos dicen quién es el recesivo, pero ya te mencionaron quién es el dominante. El pelo negro dominante sobre el blanco. ¿Qué nos están dando a entender? Nos están dando a entender de que el blanco es el recesivo. Punto aparte, ¿ya? Cruzamos un organismo, dice, ¿no? En los cuyes con pelo negro domina sobre el blanco. Cruzamos un organismo genotípico con genotipo híbrido con homocigoto recesivo. ¿Listo? Pregunta, ¿qué porcentaje de la descendencia será blanco? A ver, recapitulamos los datos. Lo primero que tú tienes que saber, ¿qué te están pidiendo? ¿Qué características te están pidiendo? ¿Qué nos dicen? Cuyes, pelo negro, pelo blanco. Entonces vamos a colocar así, ¿verdad? Pelo negro, el pelo negro, el pelo negro y el pelo blanco. ¿Listo? El pelo negro y el pelo blanco. Ya, ¿qué te están diciendo del pelo negro? ¿Qué te están diciendo del pelo negro?
que el pelo negro es el dominante, ¿verdad? Hijo, ¿y cuándo es un dominante? ¿Cuándo es un dominante? ¿Cuándo es un dominante? Ya sea en el homocigoto o ya sea en el heterocigoto. Eso es lo que te acabo de decir. ¿Y qué más nos dicen? Que el recesivo es el pelo blanco. No te lo mencionan, pero tú tienes que sacar una lógica, ¿no? Porque según el enunciado dice, no, el pelo dominante es sobre el blanco. El pelo dominante negro es sobre el blanco. Entonces, ¿qué nos dicen? Que el blanco es recesivo. ¿Y cuándo será el recesivo, chicos? Cuando es un homocigoto, ya. Lo primero que tú tienes que saber, tu teoría, para que puedas definir, para que puedas encontrar tu respuesta. Ahora, dice, se cruza un organismo con genotipo híbrido. Híbrido. ¿Y quién era un híbrido? Era un heterocigoto. ¿Y quién de estos son heterocigotos? Mira, aquí lo tenemos, ¿ya? Cruza un individuo con genotipo híbrido con un individuo homocigoto recesivo. Y no te me olvides, mira, que siempre el carácter recesivo es homocigoto. Profe, ¿ahora qué me hago? Vamos a la solución. Te vas al cuadro de Punnett, coloca los dos gametos respectivos en los extremos y comienza a hacer el cruce de prueba, ¿verdad? Por aquí tenemos este, por aquí tenemos a este y cruzamos las dos letritas recesivas en este caso. ¿Qué nos pide? ¿Qué proporción de la descendencia es blanca? ¿Qué proporción de la descendencia es blanca? ¿Verdad? ¿Y quién viene a ser el blanco, chicos? El recesivo. Entonces nos vamos y nos centramos en ello. Vamos y nos centramos en ellos. Buscamos en la descendencia quienes tienen esta característica. Y si tú te das cuenta, mira, ¿cuál sería nuestra respuesta? Que el 50% de la descendencia tiene carácter recesivo de color blanco. ¿Estamos? Un alcance por ahí como para podernos entender. Chicos, a ver, y esa práctica, ¿ya? Esa práctica tiene 4 preguntas de estas primeras características de la genética que nos brinda. Segundo. Por aquí nos piden esto de acá. Escúchame, dice, cruzamos arvejas, ¿ya? Con flor púrpura, que es dominante, unas arvejas con flores púrpuras y flores blancas, ambas de líneas puras. Una arveja de flor púrpura y flores blancas, ambas de líneas puras, ¿ya? Entonces, vamos a empezar desde ahí. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo? De la arveja. El color de ella, de su flor, ¿verdad? La flor púrpura. Y nos hablan de su flor blanca. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos dice? Que ellos tienen líneas, son de línea pura. ¿Y cuándo encontramos un puro, muchachos? ¿Cuándo es un puro? ¿Ya? ¿Cuándo es un puro? Cuando son homocigotos. Entonces, mira, encontramos para acá y encontramos ahí. ¿Listo? Saber identificar es la clave de la respuesta. Dice, pregunta, se cruzan ambas, ¿ya? En primer lugar, se cruzan ambas. Vamos a cruzarlas, ¿verdad, muchachos? Ahí está. Mira, y sin necesidad de encontrar lo que te piden, trabajamos con este ejemplo. ¿Cuál fue el resultado ahí, muchachos? A ver, ¿cuál fue el resultado ahí? ¿Qué resultados se obtendrán en el fenotipo de la progenie 2? Entonces encontramos primero la progenie 1. ¿Quién sería la progenie 1? Este de aquí, ¿verdad? Para encontrar la progenie 2, ¿qué se hacía? ¿Qué se hacía para encontrar la progenie 2? Cruzábamos estos dos, ¿verdad?
Cruzábamos estos dos. ¿Y cuál era el resultado de esto de aquí? ¿Cuál era el resultado? Mira, nos están pidiendo fenotipo. Si tú manejas ya rápido esto de aquí, por eso es que es necesario que te lo aprendas como una fórmula matemática. No te olvides que la genética es estadística, es mucho estadística, y la estadística maneja fórmulas. Cuando te encuentres tú con dos homocigotos, el resultado es un heterocigoto. Cuando te encuentres con dos heterocigotos, manejas esta clave. Si nos piden genotipo, 1, 2, 1. Si nos piden fenotipo, 3, 1. Estamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería aquí? La respuesta nos están pidiendo en fenotipo. El fenotipo 2 sería, ¿no? Entonces sería, mira, ¿cuál es el resultado? 3, 1. 3 dominantes, un recesivo. 3 dominantes, un recesivo, ¿verdad? ¿Y quién viene a ser los dominantes acá, muchachos? ¿Quién vienen a ser los dominantes aquí? El púrpura es el dominante, el púrpura es el dominante y el blanco es el recesivo. Si hablamos en porcentajes, ¿cuál sería tu respuesta? Y busco la IA. ¿Cuál sería tu respuesta? 75-25. En el caso de que nos den, como en el ejercicio, nos dan porcentajes. Porque si te dieran fracciones, ¿cómo sería el resultado? 3/4 púrpuras, 1/4 blanco. ¿Ya? No te me olvides eso de chicos. Y me basta y me sobra para entendernos por ahí. ¿Ya? Y por ahí hay dos ejercicios más que tienen la misma característica para avanzar un poco en cuanto a la teoría. Chicos, muy bien. Escúchame. Este fue el capítulo anterior. Lo que Gregorio Mendel ya no nos pudo detallar, porque se murió, ¿te acuerdas? A la edad de los 54 años aproximadamente, una insuficiencia renal lo termina matando. Lo curioso de que el mundo no lo conoció, después de 34 años aproximadamente, los científicos europeos que descubrieron todo lo que Gregorio Mendel había descubierto con anticipación, se dieron con la sorpresa de que ya había sido descubierta por Gregorio Mendel, ¿verdad? Y ellos fueron los que lo denominaron como el padre de la genética. Si Gregorio Mendel hubiera vivido unos 20 años más, ¿cuánto se hubiera avanzado de la genética actual, chicos? Estuviéramos, pero recontra avanzados. Creo que 20, 30 años más que hubiera vivido Gregorio Mendel. Pero bueno, la genética actual nos sigue descubriendo tantas cosas. Entonces, mira, herencia mendeliana y lo que se conoce, lo que fue después de Gregorio Mendel, se conoce como la herencia no mendeliana. ¿Ya? La herencia no mendeliana, muchachos. Y así nos pide muchas veces el examen. Entonces quiero que diferencies tú ya la herencia de Mendel y la herencia que Mendel ya no nos determinó. Por eso lo llaman así, la herencia no mendeliana. Hay dos tipos de herencia y lo voy a resumir así, ¿ya? Uno se conoce como la herencia intermedia, y al otro se le llama la herencia codominante. La herencia intermedia y la herencia codominante. ¿Ya? Tengan en cuenta eso de ahí. Miren, muchachos. La herencia intermedia y la herencia codominante. Primero te voy a poner los genotipos para sacar una conclusión. ¿Ya, chicos? Atentos por aquí, mira. Atentos por aquí. Te pongo los genotipos de los progenitores, claro. Te pongo los genotipos de los progenitores. Muchachos, la intención es interpretar. ¿Qué de común tienen esos genotipos? Profesor, son homocigotos. ¿Y son homocigotos qué?
dominantes. Entonces eso quiero que recuerdes, ¿ya? La herencia intermedia y la codominante. Ahora mira los resultados. ¿Ya? ¿Te acuerdas que te sale de dos homocigotos? ¿Recuerdas que sale de dos homocigotos? ¿Qué va a salir? Un heterocigoto, pues, profe. Hagámoslo, pues, aquí. ¿Cómo saldría este heterocigoto? Así, ¿verdad? ¿Cómo saldría este heterocigoto? Ojo, ¿ah? ¿Cómo saldría este heterocigoto? Mira, siguen siendo heterocigotos. De padres homocigotos aparece un heterocigoto. De padres homocigotos aparece un heterocigoto. Ahora sí te digo la diferencia. Escúchame, ¿ya? Mira la diferencia. En el caso de esta progenie, los hijos van a tener un carácter que no lo presenta ni papá ni mamá. En cambio, en esta herencia, los hijos van a tener el carácter de papá y de mamá. Ahora con ejemplos, escúchame, ¿ya? Mira el ejemplo aquí. Un individuo de flores de color rosa, rosadas, y un individuo con flores blancas, ¿verdad? ¿Y cómo crees que sale el individuo para decirlo intermedio? Sale rosadas. ¿Te das cuenta? En la codominancia, ojo, un individuo con grupo sanguíneo A, un individuo con grupo sanguíneo B, y la progenie va a salir con grupo sanguíneo AB. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Mira, la herencia intermedia y la herencia codominante son muy parecidas ¿en qué? En sus genotipos, pero en sus fenotipos la cosa cambia, pues. Esto, profe, ¿qué quiere decir? Que si mi papá tiene pelo de color negro y mi mamá tiene pelo de color castaño y yo puedo salir con pelo de color, voy a poner el ejemplo, de color plateado, o ¿cómo le llamamos? El color amarillo, creo, ¿no? Mira, una herencia que papá ni mamá lo tenían. Lógico que dentro de sus genes encontramos esa genética, ¿ya? Pero ellos no lo expresaron, pues. En cambio, la progenie sí. Mira aquí, papá de grupo A, papá de grupo B, y el hijo sale AB. ¿Ya, chicos? Genotipos homocigotos, sale un heterocigoto. Genotipo homocigoto, sale un heterocigoto. Pero ahí está la gran diferencia, ¿ya, muchachos? La herencia intermedia y la herencia codominante. ¿Qué más nos piden los prospectos, chicos? Hablar del codominante, de la herencia codominante. Mira, y como nos estamos refiriendo a los grupos sanguíneos, se le titula así: herencia de los grupos sanguíneos, que también es importante, lo he visto en todos los exámenes de las diferentes universidades, la herencia de los grupos sanguíneos. Para empezar, siempre la historia es bonita, que en la naturaleza, en nuestro mundo, existen un promedio de 300 aproximadamente grupos sanguíneos. ¿Tanto dirás tú? Pero esos no son de los humanos, pues. ¿Estamos incluidos dentro de ese total? Sí. Porque de los humanos solamente son 4. Pero todo individuo que tenga sangre se le caracteriza con su respectivo grupo sanguíneo. En el caso de nosotros, este grande científico llamado Karl Landsteiner, en el año de 1901, descubre la herencia de los grupos sanguíneos. Oye, en primer lugar, ¿qué descubre? Mira, descubre lo siguiente, que en el cromosoma, exactamente para que tengas una idea, ¿ya? Que en el cromosoma 9 de los humanos hay un gen, y le voy a poner así, mira, hay un gen
¿Ya? En el cromosoma 9, acuérdate de ese dato, hay un gen que codifica 3 alelos. ¿Ya? Mira, hay un gen, aquí vamos a encontrar un gen que codifica a 3 alelos. Ya, chicos, escúchame las palabras que te estoy empleando. Codifica a 3 alelos. Y él lo determinó a esos alelos como A, como B y como O. Ya, genéticamente hablando. En palabras simples, escúchame, te lo voy a explicar. Carl Steiner descubre algo importantísimo, que ese gen codificaba una molécula que se denomina como una llamada glucoproteína, una glucoproteína. ¿Y sabes dónde la descubre? Para interés tuyo, porque es para nuestro examen de admisión. ¿Sabes dónde la descubre? La descubre a nivel de los glóbulos rojos. ¿Listo? Descubre esas glucoproteínas. Comenzó a hacer investigaciones de muchos individuos. Una población investigaba, otra población investigaba. Y descubre que cada grupo de individuos tenía una glucoproteína en sus glóbulos rojos. Atentos por acá, mis hijos, miren. Atentos por acá, escúchame por acá, ¿ya? Mira lo que descubre. Voy a hacer por acá. Para que nos dé más espacio, ¿ven? ¿Ya? Ya, ahí está. Mira, observa por ahí. ¿Qué descubre la Steiner en los humanos, en su glóbulo rojo de los humanos? Aquí descubre una glucoproteína que la vamos a caracterizar así. ¿Ya? La vamos a caracterizar así. Descubre una glucoproteína que la vamos a caracterizar así. Y le dio un nombre para diferenciarlos de las que encontraba en los otros glóbulos rojos. Le dio el nombre de A. ¿Listo? En otro grupo de individuos descubre esa glucoproteína, pero que lo hacía específico a ese glóbulo rojo y a ese individuo. Y le dio el nombre para diferenciarlo de nosotros, dice 3 alelos, ¿no? Para diferenciarlo de nosotros, de los otros, le puso la glucoproteína B. ¿Qué descubren otros individuos? Mira, bien interesante el caso, de que ellos tienen las dos que tenían esto de manera individual, ahora lo tienen estos dos acá, ¿verdad? Entonces, estos tienen la glucoproteína A y tienen la glucoproteína B. ¿Y qué descubren otros grupos de seres humanos? Que no tenían ninguna de las glucoproteínas. Oye, bien curioso, ¿verdad? Bien curioso. Escúchame. ¿Qué más descubren? Eso lo descubren en los glóbulos rojos. Y haciendo ciertas investigaciones, se da con la sorpresa de esto. Mira, de que este individuo, lo voy a representar así, presenta anticuerpos para esta glucoproteína. Y se define así, ¿no? Se define así, como anticuerpo, voy a ponerle así, anti-B. Anticuerpo. Que en el plasma de estos individuos hay anticuerpos para el B. ¿Qué descubre en estos individuos? ¿Qué descubre? Que aquí, mira, vamos a encontrar otro anticuerpo. Pero anticuerpo ¿para quién? Ahora para el grupo A.
Entonces le vamos a poner por aquí anticuerpo para A. ¿Qué descubre en estos individuos? Que no habían anticuerpos, mira. ¿Qué descubre? Que no había anticuerpos. ¿Y qué descubre en estos de aquí? Descubre que tenían los dos anticuerpos. Entonces vamos a dibujar por aquí, mira. Vamos a dibujar por aquí los dos anticuerpos para diferenciarlos, ¿ya? Entonces, tiene el anticuerpo A y tiene el anticuerpo B. A ver, atentos a lo que te estoy explicando. Tiene el A y tiene el anticuerpo B. ¿Ya, muchachos? A ver, recapitúlame eso que quiero limpiar la pizarrita. ¿Listo? Recapitúlame eso con los datitos ya. Dejamos de lado la herencia mendeliana. Nos concentramos acá. ¿Qué descubre Carl Steiner? Descubre un gen que codificaba 3 alelos, que codifica a glucoproteína en los glóbulos rojos, en la superficie de los glóbulos rojos, pero también descubre los anticuerpos en diferentes individuos. ¿Estamos, muchachos? Mira, escúchame por acá. ¿Ya? ¿Me permites, por favor? ¿Me permites? Ojo, ¿eh? Ojo por acá. Escúchame por acá. Mira. Limpio este dato, ¿ya? Limpio este dato. Ya. ¿Qué se hace a nivel de un laboratorio para descubrir qué grupo sanguíneo es? Atentos por aquí, que eso nos va a servir para hablar. Profesor, a mí me han dicho que el grupo A le puede entregar al A menos al B, el grupo B le puede entregar al B menos al A, y así por el estilo. ¿Has escuchado eso de ahí? ¿Cómo es eso, profesor? Aquí lo vamos a explicar. Primero, reconocer esto de aquí. Mira, son pruebas que se caracterizan como pruebas inmunológicas. Y la inmunología maneja dos términos, ¿no? Hoy, con esto de la pandemia, muchachos, nos están pues bombardeando con los aspectos inmunológicos. Profesor, me hablan de la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina N, la inmunoglobulina D. Yo no entiendo nada de eso, bro. En términos simples, son tus defensas. Son tus defensas, ¿ya? ¿Que los produce quién, muchachos? ¿Quién nos produce esas inmunoglobulinas? En términos simples, se llaman anticuerpos, ¿ah? Ah, profe, ya sé, entonces, ya voy entendiendo. Ya voy entendiendo para qué los tienen estos individuos. Para defenderse de algo. Para defenderse de algo. Esas inmunoglobulinas se llaman anticuerpos. ¿De quién se defiende? De lo extraño que ingresa a nuestro cuerpo. Profe, ¿y cómo lo llama la inmunología a eso algo extraño? Lo conoce como antígeno. Lo conoce como antígeno, ¿ya? Por aquí te lo voy a agregar. Escucha. Al extraño lo llama antígeno. Y para defenderse, ¿qué tiene? ¿Tiene qué? Tiene anticuerpos. Tiene anticuerpos. Profe, ¿qué puede ser lo extraño? Excluyo por el momento esto, ¿ya? Porque quiero llegar acá. Quiero llegar acá. Algo extraño. Para muchos, los componentes de algunos alimentos. Como por ejemplo, en algunos es el cacao. Para otros, el maní. Para otros, el marisco. Para otros, las fresas. Oye, de repente has escuchado esto. Para muchos, para otros, las rosas, las flores. Huelen rosas, ya la ven, se enronchan, ¿verdad? Se desmayan. ¿Quién sabe? Algo extraño que está ingresando a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo extraño? Por ejemplo, para muchas personas que padecen de asma, reacciones antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, la humedad.
para muchas personas con asma. El polvo, la tierra, los ácaros, el grano de polen, es lo extraño que ingresa a su cuerpo y quién sabe que puede hasta matarlo. ¿Qué es lo extraño? Un microorganismo, ni hablar. Por eso que hoy nos están hablando de los anticuerpos, ¿verdad? Porque entra un virus, entra una bacteria, entra un hongo, que generalmente son los que nos hacen daño, entra un protozoo, nos genera anticuerpos, ya sean del momento, ya sean un poquito más allá del momento, hablamos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, temporales, o muchas veces nos generan anticuerpos de por vida, que son mínimos los antígenos que nos producen eso. Oye, ¿cuánto quisiéramos de que este virus, el COVID-19, nos produjera anticuerpos de por vida, ¿verdad? Así como el sarampión, así como la rubiola, ¿verdad? Que una vez que te infectaste, una primera vez, nunca más te vuelves a infectar. Miren, muchachos, y eso es genética, esa es la genética inmunológica, la inmunología. ¿Cómo se aprende? Conociendo de genética un poco. ¿Ya? Escúchame, ¿ya? Y ese es un antígeno. Y muchas veces nuestras propias estructuras pueden comportarse como un antígeno. Pueden comportarse como un antígeno. Hay una enfermedad que ataca, el llamado el Guillain-Barré, ¿verdad? ¿No se ha escuchado ese nombre? Hace unos meses atrás, antes de esta pandemia, nos hablaban de ello, ¿no? El Guillain-Barré, en donde los antígenos son nuestras propias neuronas. Raro, ¿verdad, muchachos? Y los anticuerpos la consideran extraña y atacarse al bicho. Y la sintomatología es tremenda. Nos comentan, tuve la oportunidad de conocer a un grande amigo que padece de esa enfermedad, para suerte no lo mató, porque dice que los dolores, me dice Jorge, tus músculos se te hacen así, dice, como si fuera así, como una montaña rusa, me dijo así, ¿no? Tanto así le digo, hermano. Sí, me dice, qué horrible enfermedad, suerte que sobreviví, porque hay personas que no logran sobrevivir a ese primer ataque, pero es genético, pues. Nuestras propias estructuras pueden comportarse como un antígeno. Nuestras propias estructuras se comportan como un antígeno. Ya, profe, entonces ya sé por qué ese individuo que tiene el grupo A no puede recibir el grupo B. A eso quiero llegar. Mira, hijo, lo que se hace para determinar qué grupo sanguíneo eres tú. Mira lo que se hace para determinar qué grupo sanguíneo eres tú. En laboratorio, tú ingresas, te pinchan el dedo una vez que te hacen la limpieza, te pinchan el dedo y te van a tomar 3 gotitas de sangre. No necesitan más, pero antes que esas gotitas de sangre lo agreguen a esta lámina porta objeto, ¿verdad? A esta lámina porta objeto, ¿listo? Le agregan ¿qué? Unas soluciones que nos va a ayudar a identificar qué antígeno, qué glucoproteína tiene tu glóbulo rojo. Ya me capta la idea. En esas láminas de vidrio, nos van a agregar, ¿sí? 3 gotitas de sangre. Mira, por aquí permíteme mostrarte. En esta lámina de vidrio, que se le llama portaobjeto, antes de colocarte tu gota de sangre, colocan 3 gotitas que va a tener soluciones de laboratorio, que va a tener anticuerpos que nos ayuden a identificar estos antígenos, tanto el A como el B. Entonces aquí le agregan, mira, el anticuerpo, una solución con anticuerpo A,
una solución con anticuerpo B. ¿Listo? Y ahora sí, profe, pero tú me has dicho 3 gotas. Iré con la tercera para determinar otro gen que también descubrió Planck-Steiner. Pero vamos con esas 2 primeras gotitas, ¿ya? Colocan la gota de sangre aquí. Colocan la gota de sangre aquí. No te me olvides que el antígeno es, el anticuerpo, perdón, es específico para ese antígeno. Capta la idea. Que el anticuerpo es específico para ese antígeno. ¿Ok? A ver, te explico. Profe, si yo tengo sarampión, tú me acabas de decir que me crea anticuerpos de por vida. Sí. Pero si yo me infecto con el virus de la rubiola, esos anticuerpos del sarampión, porque son del sarampión, para el sarampión, esos anticuerpos me van a servir para atacar al virus de la rubiola. No. Los anticuerpos son específicos para cada antígeno. Entonces, mira, este anticuerpo ¿a quién va a reconocer? Al antígeno A. Este anticuerpo B, ¿a quién va a reconocer? Al antígeno B. ¿Listo? Y cuando esas 2 moléculas se encuentran, antígeno-anticuerpo, el organismo reacciona de muchas maneras. Te doy un ejemplo. En la persona con asma, que es más común, ¿quién era el antígeno? La humedad, la tierra, el polvo, los ácaros, el grano de polen. Reaccionan con sus anticuerpos. Ya, se crea una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Cómo reacciona el organismo de ese individuo? Los vasos sanguíneos, sus capilares de los bronquios comienzan a cerrarse, ¿verdad? Y el individuo comienza con una insuficiencia respiratoria. ¿Quién sabe hasta que puede morir? ¿Te das cuenta? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo cuando ya ese anticuerpo ha atacado, por ejemplo, a un microorganismo que ingresó con el alimento? Por ejemplo, los mariscos. Y que el cuerpo reacciona con sus anticuerpos, el organismo reacciona con sus anticuerpos. ¿Cómo reacciona? Un vómito, una náusea, una diarrea, te enronchas, se te tapa la respiración, se te inflama la laringe y comienzas quién sabe con qué. ¿Te das cuenta? El antígeno-anticuerpo, el antígeno reacciona con el anticuerpo. El anticuerpo es específico para el antígeno. El antígeno A va a reaccionar con el anticuerpo A, va a reaccionar con el antígeno A. El anticuerpo B va a reaccionar con el antígeno B. ¿Listo? Va a reaccionar con el antígeno B. El anticuerpo B reacciona con el antígeno B. Ahora sí les explico esto de aquí. Escúchenme por acá. Mira, entonces, le agregan la gotita. ¿Y cómo se expresa una reacción antígeno-anticuerpo cuando ya se agregó la sangre? Va a observarse así, mira. En la mayoría de casos, se observa se le define como una aglutinación, ¿ya? Acuérdate eso de ahí. Se le define como una aglutinación, en donde ya que ha habido reacción antígeno-anticuerpo, y así se expresan como unos grumos, como si hubiéramos colocado así poquitos de arenilla, hubiéramos colocado en esa solución. Ya, pero ¿cómo lo interpretamos? Que el anticuerpo A ha reconocido a quién? Al antígeno A. Ha reconocido al antígeno A. Entonces, el laboratorista te va a decir, señor, usted es grupo sanguíneo A, porque para eso era el anticuerpo A. ¿Quién reconoce el anticuerpo A? Al antígeno A, a la glucoproteína que se le definió como A. Estamos, chicos, ya, no te me olvides eso de ahí. Muy bien, escúchame, mira.
Ya. Pero mira qué no debe suceder aquí. Aquí no debe haber aglutinación. Profesor, ¿y por qué aquí no hay aglutinación? Es lógica, pues. ¿A quién reconoce el anticuerpo B? Va a reconocer al antígeno B. ¿Sí o no? Y un individuo que tiene grupo A, ¿tiene antígeno B? No, ¿verdad? Entonces, aquí no va a haber aglutinación. Tu sangre que te sacaron de tu dedito, lo vamos a colocar en los dos, porque eso me va a ayudar a determinar si eres A, B u O. No te olvides eso de ahí, ¿ya? Entonces, si reacciona aquí y no reacciona acá, entonces te dicen tú eres grupo A. Listo, profe, ¿y cuándo es un grupo B? El anticuerpo B va a reaccionar ¿con quién? Con el antígeno B. Entonces, vamos a encontrar aglutinación aquí. Pero ojo, ya no encontramos aglutinación acá. Ya no encontramos. Y es lógica, ¿verdad? Entonces te van a decir, señor, usted es grupo B. Usted es grupo B. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué no reacciona acá? ¿Por qué no reacciona? Porque aquí el individuo con grupo B no tiene antígeno A, ¿verdad? Por lo tanto, ¿quién va a reconocer este? Por eso que aquí solamente aglutina. ¿Y cuándo te van a decir que eres grupo AB? ¿Cuándo? Te colocan las dos gotitas en estas dos soluciones y en las dos va a aglutinar. ¿Y por qué un individuo con grupo AB reacciona en los dos? Ojo, mira su glóbulo rojo. ¿Qué tiene? Tiene antígeno A y tiene antígeno B. Tiene antígeno A y tiene antígeno B. El anticuerpo A reconocerá al antígeno A, el anticuerpo B reconocerá al antígeno B. Por eso que va a haber en las dos, va a existir aglutinación. En las dos vamos a encontrar aglutinación. Entonces decimos que tú eres grupo AB. ¿Cuándo te dicen que eres grupo O? ¿Cuándo nos van a decir que eres grupo O? Cuando aquí no hay aglutinación y cuando aquí no hay aglutinación, ¿verdad? Y yo te hago una pregunta. ¿Por qué el grupo O, la sangre O, no aglutina aquí ni aquí? Profe, porque aquellos individuos al que Steiner los llamó el grupo O no tienen antígenos, pues mira, no los tienen, no tienen esas glucoproteínas. Están los anticuerpos, pero ¿con quién van a reaccionar? Si no tiene esta sangre, sus glóbulos rojos, no tiene antígenos, ¿verdad? ¿Me dejó entender, chicos? Y así se describe y se descubre que el grupo sanguíneo A, B, AB u O es el individuo. ¿Y por qué te explico eso, muchachos? Porque aquí vamos a detallar quién puede dar a quién. Ya, escúchame a ver. Cuando hay una aglutinación, le vamos a poner en término positivo. Y cuando no hay aglutinación, como en este caso, mira, le vamos a poner el término negativo. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que cuando encontremos el positivo, pues ya ha habido el antígeno, el anticuerpo se han unido y puede pasar algo como consecuencia en ese cuerpo. ¿Sí o no? Y cuando encontremos negativo, ¿qué significa? Que al individuo no le va a pasar nada. Pues. Mira, y ahí está la explicación. Entonces, vamos a definir por aquí que hay un donador, va a haber un donador y a la vez va a haber un receptor. ¿Quién le puede dar a quién? ¿Quién le puede dar a quién? ¿Verdad? Entonces vamos a determinar por aquí. Mira, ojo aquí. Ojo a lo que vamos a detallar. ¿Ya, chicos? Ojo a lo que vamos a detallar. Mira por acá, mira por acá. Déjame hacerte un pequeño cuadrito por aquí. ¿Ya?
Por aquí tenemos 1. Mira, vamos a hacer 3 espacios, 4 espacios que nos permitan hablar de quién le puede dar aquí. ¿Ya? Ahí me basta y me sobra. Miren, muchachos, me basta y me sobra, ¿ok? Por ahí nos entendemos con esto de acá. Voy a colocar aquí grupo A, grupo B, grupo AB y el grupo O. Y por aquí vamos a ver el grupo A, el grupo AB, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. ¿Quién le puede dar a qué? Este es el donador. Y estos son los que van a recibir. Estos son los donadores. Y estos son los que van a recibir. ¿Ya? Y lo interpretamos así. Escúchame, escúchame por acá. Un individuo con grupo A ¿le va a poder entregar a un individuo con grupo A? La respuesta es sí, porque ambos grupos no va a existir reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué le agregamos aquí? ¿Más o menos? Profe, no hay reacción antígeno-anticuerpo, entonces no va a haber aglutinación. Le vamos a poner un menos. ¿Estamos? Siempre el mismo grupo le puede dar a su grupo. ¿Qué significa? A ver, que el B le va a poder entregar al B. Por lo tanto, ese individuo no le va a pasar nada. El AB le va a poder entregar al AB. Y por lo tanto, ese individuo no le va a pasar nada. El O le va a entregar al O. Y por lo tanto, ese individuo no le va a pasar nada. ¿Estamos? ¿Ya? Bien. Ahora, el A le podrá entregar al B. ¿Qué me dices? ¿Sí o no? La respuesta es tuya. La respuesta es tuya. ¿Le podrá entregar el A al B? Vamos a ver. Vamos a detallar. ¿Ya? Escúchame por ahí. A ver. El grupo A le podrá entregar al B. Ojo A. Ojo, escúchame, mira. Escúchame por aquí. Este tiene antígeno A. El que va a entregar. Y el que recibe tiene anticuerpo A. Uy. ¿Qué significa? Que antígeno, anticuerpo, va a reaccionar. ¿Y qué le va a pasar a ese individuo? Al grupo B, al individuo con sangre B. ¿Qué le va a pasar? Sus glóbulos rojos, ¡plum!, revientan. En términos más simples, se va a morir, pues. Así de simple, ¿verdad? Por lo tanto, un A le podrá entregar al B porque el B tiene anticuerpos A que van a reaccionar con el antígeno del grupo A. Entonces, ¿qué le voy a colocar aquí? Que el A no le puede entregar. Lo matamos como para que recuerdes, le ponemos una cruz de muerte. Una cruz de muerte, ¿ya? Porque aquí sí va a existir aglutinación. Repito, ¿ya? El A, antígeno A, reaccionará con el anticuerpo A. Fatal sería. Profe, el A le podrá entregar a la B. Ahora por aquí, el A le podrá entregar a la B. ¿Qué dices? El AB no tiene anticuerpos, ¿eh? Por lo tanto no va a reaccionar. ¿Sí o no? Si no tiene anticuerpos, este individuo va a recibir entonces del A. Va a recibir del A. Entonces le agrego un menos. ¿Por qué? Porque no va a haber aglutinación, pues. No te olvides que la aglutinación se da antígeno-anticuerpo. Profe, ¿y un A le podrá entregar al O? Veamos acá. Un A le podrá entregar al O. Mira, el A tiene antígeno A y el O tiene anticuerpo A. Estos dos van a reaccionar. ¿Qué le va a pasar al individuo con el O? ¡Plum! Los glóbulos rojos revientan. Ten en cuenta eso de ahí, ¿verdad? Y lo vamos a matar. Entonces le pongo por acá. ¿Listo? Le pongo por acá. Escúchame. Vamos al B. Ahora con este. Este le podrá entregar a la... ¿Qué dices?
El B le podrá entregar a la... Mira, el B, el individuo que va a donar, tiene en su glóbulos rojos anticuerpo B, antígeno B. Y el receptor, el que va a recibir, en su sangre, en su plasma, tiene anticuerpo B. Antígeno y anticuerpo, ¡plum!, reacciona. Y este glóbulo rojo va a reventar. En otros términos, no le puede dar y lo va a matar. El B le podrá entregar a la B. El B le podrá entregar a la B. ¿Qué dices? Sí, profesor, ¿por qué? Porque la B no tiene ¿qué? No tiene anticuerpos. Por lo tanto, sí le puede entregar. El B le podrá entregar a lo. Mira, tiene antígeno B, tiene anticuerpo B, lo. ¿Le podrá entregar? No, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar a ese glóbulo rojo de lo? ¡Plum! Revienta. ¿Sí? Entonces no le va a poder entregar. Y le pongo más por acá. ¿Listo, muchachos? Vamos a la B ahora. En la B le podrá entregar a la... ¿Qué me dices? En la B le podrá entregar a la... En la B ahora va a ingresar al cuerpo de un individuo con A. En la B le podrá entregar a la... ¿Qué me dices? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque tiene antígeno B y este tiene anticuerpo B. Los dos van a reaccionar. ¿Quién va a morir? El individuo con A. Su glóbulo rojo, ¡plum!, reviente. No le va a poder entregar acá, ¿verdad? El AB le podrá entregar a lo... Le podrá entregar a lo... Perdón, el AB le podrá entregar al B. No, ¿verdad? Mira. El anticuerpo B, el antígeno B reacciona con el antígeno A, reaccionará con el anticuerpo A, que tiene el B. Interesante, ¿verdad, ese dato? ¿Sí? A ver, repito. El antígeno B del AB reacciona con el anticuerpo B del A. Por lo tanto, no le va a entregar. El antígeno A de la B reacciona con el anticuerpo A del B. No le va a poder entregar. ¿A su mismo grupo? Sí. En la B le podrá entregar a lo... ¿Qué dices? No, profe, porque mira, antígeno A, anticuerpo A. Antígeno B, anticuerpo B, y ese individuo más rápido muere, porque la reacción va a ser inmediata, ¿eh? Uy, lo matamos, lo mandamos, lo matamos. Concluimos. El grupo O ahora le entregará a la... El grupo O le podrá entregar a la... Sí, ¿verdad? Profesor, ¿por qué sí? Sí tiene anticuerpo. Los anticuerpos son del que está donando. Pero ¿quién es el que hacía reaccionar a los anticuerpos del que recibe? El antígeno, ¿verdad? Lo que ingresa es lo que hace reaccionar. El antígeno. ¿El O tiene antígenos? No tiene ninguno. A pesar que este tiene anticuerpo B, pero ¿con quién va a reaccionar si no tiene antígeno B? Por lo tanto, sí le puede entregar. ¿Al B le puede entregar? Sí, porque no tiene antígenos. ¿A la B le puede entregar? Sí, porque no tiene antígenos. Y a su mismo grupo, sí. Conclusión, dímelo tú. Ya, yo te pido que lo repases nuevamente, pero ya te lo expliqué uno por uno. Conclusión, ¿quién es el que dona a todos los grupos, profesor? El grupo O. ¿Y quién es el que puede recibir de todos los grupos? El AB. Entonces, concluye en esto, ya chicos, que el grupo O es el donador universal y el grupo AB es el receptor universal. ¿Ya? Tengan en cuenta eso de ahí. Mira, para saber si le puede transfundir o no sangre.
¿Listo? Karl Steiner descubre eso, miren muchachos. Karl Steiner descubre una glucoproteína que codificaba para 3 alelos, que sigue siendo la misma glucoproteína, pero se diferencia, ¿ok? Pero pasaron tantos años, el mismo Karl Steiner descubre otra proteína, pero ¿en quién lo descubre? En unos monitos llamados los macacos. Nombre científico, el rhesus. Por eso que a ese grupo sanguíneo, es un grupo sanguíneo, lo definen como el factor rhesus. ¿En honor a quién? ¿En honor a quién? A ese monito donde se descubre. ¿Qué descubre Karl Steiner en los glóbulos rojos de ese macacus? Descubre una proteína también, mira, descubre una proteína. Pero lo curioso de todo esto, que cuando se va a investigarlo en el humano, se da con la sorpresa de que los glóbulos rojos del humano también tienen a esta proteína. La Steiner lo llamó factor rhesus. Por eso que, ojo, cuando la próxima clase hablemos de evolución, ahí nos vamos a entender cómo la parte genética une a los seres vivos. Por eso que la genética, por genética, nos une a los primates inferiores. Por esta razón, por esta razón, los macacos, los monitos, los primates inferiores, por genética, están unidos a nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, tengan en cuenta eso de, ojo, ¿y qué descubre Karl Steiner en el año de 1940? Descubre algo, ¿no? La proteína que le define como el factor RH. Simplemente se llama RH, ¿verdad? RH. Profe, pero yo he escuchado que hay individuos positivos y negativos. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede eso? ¿Ya? En aquellos individuos, escúchame por aquí, mira, aquí está mi maqueta, te invito a confeccionarla, ya, ahí está, mira por acá, ¿listo? Ahí lo tenemos, escúchame por ahí. ¿Qué descubre entonces Karl Steiner? Que en aquellos individuos en sus glóbulos rojos tienen una proteína, lo voy a definir así, ¿ya? Para diferenciarlo de la forma de las glucoproteínas de los grupos sanguíneos. Descubre, y a estos individuos que tenían el factor RH, los llama positivos, ¿ya? Tienen esa proteína, el RH, que es una proteína, no te olvides, es una proteína. En cambio, hay individuos que no tienen esta proteína, ¿verdad? No la tienen y los define como negativos. Algo más importante, chicos, escúchenme por aquí, que lo dice la genética, que en el caso de los RH positivos es el dominante sobre el RH negativo, ¿ya? Acuérdate esto de aquí, que el positivo es el dominante. Uy, profe, bacán, porque yo soy positivo. Entonces el negativo es el recesivo. Y tú sabes muy bien, te quiero volver a recordar lo que nos dice Gregory Mendel. ¿Qué nos dice? Que el carácter dominante puede ser en el homocigoto, en este caso lo colocamos así, o puede ser en el heterocigoto. ¿Y qué nos dicen del recesivo Gregorio Mendel? ¿Qué nos dicen? Que solamente se expresa en el carácter homocigoto. ¿Ya? A ver, atentos a esto de aquí. ¿Y por qué la genética nos ayuda o nos pide explicar eso de ahí, muchachos? Porque en la parte clínica hay una herencia, escúchame, ¿ya? Una herencia, ojo, en donde se da una madre, voy a ponerlo así, una madre y un padre, un papá, una mamá, ¿listo? En donde la madre es negativo. Escúchame esto que te va a servir para muchos casos clínicos, ¿ya? Negativo y un padre positivo. Pregunta,
los hijos, con qué grupo RH van a salir? Profesor, usted nos ha dicho que el factor positivo es el dominante. Ay, ay, ay. Los hijos van a salir, ¿qué? Positivos, entonces, ¿verdad? Los hijos salen positivos. Escúchame, ¿ah? Los hijos salen positivos. Pero ojo, escúchame aquí. ¿Cuándo los hijos salen positivos? A ver, termino primero y luego te doy un aporte. Pero aquí viene el problema. ¿Qué le hace este factor positivo a la sangre de la madre? Ojo, ¿ah? Mira, ¿qué le va a hacer? Va a hacer que la madre forme, ¿qué va a formar? Anticuerpos, porque te dije que esto es un antígeno, ¿verdad? Este es un antígeno. Va a formar, ¿qué? Anticuerpos para el RH. Y la madre se va a quedar con esos anticuerpos en su sangre. El problema no es para este niño. Para este primer embarazo no es el problema. El problema es para el segundo embarazo. La madre ya tiene, y de por vida, por mucho largo tiempo, va a tener en su sangre a este anticuerpo, esperando que se enfrente con el antígeno, ¿verdad? Que se enfrente con el antígeno. ¿Cuándo se va a enfrentar? Cuando la madre vuelve a quedar embarazada. Y ahora agárrate pues. Va a tener otro hijo. El segundo hijo, ¿qué va a salir? También sale positivo. El segundo hijo también sale positivo, ¿verdad? Claro pues, porque el papá sigue siendo el mismo, pues. Caso contrario, que cambie de papá ya, y que sea negativo, ya la cosa cambia, ¿verdad? Pero siempre el papá sea positivo y va a engendrar, siempre va a salir, porque el positivo es el dominante. Pero ¿quién sufre la consecuencia? Es este hijo, muchachos. Miren, el segundo embarazo de esa madre, el producto, el feto, va a tener consecuencias. Los anticuerpos que tiene la sangre de la madre atacan a los glóbulos rojos del hijo. Y lo hace durante su embarazo, ¿eh? Durante el embarazo de la mamá. ¿Listo? ¿Qué le pasa al hijo? Los glóbulos rojos, ¡plum!, revientan. Y comúnmente muere. Y la madre lo aborta. Y a esa enfermedad, ¿cómo se llama? Es un proceso ya. Mira lo que te explicaba. ¿Cómo lo llamamos a esa enfermedad? Eritroblastosis. La llamada eritroblastosis fetal. Los glóbulos rojos se lisan, se revientan y el niño es abortado. Profe, solución para eso. Me dijo un alumno en una academia, profe, como el problema es el padre, cambio de papá, pues no. Bueno, esa es una solución, no sé. Pero la solución sí lo da la clínica. Una vez que la madre ha tenido su primer embarazo, tiene un plazo de 72 horas para vacunarse, para contrarrestar a los anticuerpos RH. Tiene un plazo de 72 horas para que la parte médica le transfunda ¿qué? Una inmunoglobulina que va a contrarrestar a los RH y los termina desapareciendo. Si te viene en el examen de admisión, acuérdate que es la inmunoglobulina gamma. ¿Ya, chicos? Y así se soluciona esa enfermedad. ¿Listo, muchachos? Esa es la genética de los grupos. La genética de los grupos sanguíneos, ¿ya? Tengan en cuenta eso de ahí. Chicos, esa es la genética de los grupos sanguíneos, ¿ya? Punto aparte. Seguimos. Lo que nos dice la biología. Ahora te vamos a entrar. Vamos a seguir, vamos a continuar. Ahora miren, muchachos, por acá, ya como para ir terminando por el capítulo de genética, que todo esto te piden en el examen, ¿ya? Todo esto nos piden en un examen de admisión. Ahora vamos a entrar a la herencia, a reconocer la herencia de
de cómo se forma el sexo en el individuo, ¿ya? La herencia ligada al sexo se llama así. La herencia ligada al sexo. ¿Listo? ¿Tiene mucho que ver eso de ahí? Sí, muchachos, tiene muchísimo que ver para describir, profe, ¿cómo se da la herencia del sexo? En primer lugar, yo quiero que recuerdes esto, ¿no? Y nos vamos a detallar lo que sucede en nosotros, Tengan en cuenta eso de ahí, ¿ya? Ojo, tú sabes que hay dos tipos de cromosomas que nos dan el sexo, masculino y femenino. ¿Cómo lo llama eso? ¿Te acuerdas que hablábamos en el capítulo anterior? ¿Cómo lo llama la genética de esos cromosomas? Lo conoce como el par sexual, ¿ya? Pero a ver, antes de detallarte esto, pregunta de examen que lo he visto en algunas oportunidades en los de admisión, nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Quién describe la herencia del sexo? Tu respuesta, Thomas Morgan, ¿ya? Te lo apunto, por aquí. Thomas Morgan, un genetista, pero mira, él utilizó los principios que empleó Gregorio Mendel. Profe, pero si no se conocieron, pero para eso Gregorio Mendel nos propuso la base de la genética, ¿verdad? Oye, ¿con qué trabajó Gregorio Mendel? Profe, con una plantita. ¿Quién era la planta? La arveja, los chícharos, los guisantes, ¿verdad? ¿Qué de común tuvo o qué utilizó de Gregorio Mendel Thomas Morgan? Nos decía Gregorio Mendel que para hacer un experimento en genética, y de repente eso sirvió para todo lo que se ha descubierto últimamente, saber escoger bien el organismo con el que vas a trabajar y hacer las cosas bien. Eso te lo dije en el capítulo anterior. Saber escoger el individuo con el que vas a trabajar. Mira la coincidencia, que los cromosomas de la planta de arveja son la misma cantidad que tiene con el animalito que trabajó Thomas Morgan. ¿Cómo se llamó Profe, pero si Mendel trabajó con una planta, Morgan trabajó con un animal, la llamada mosca de la fruta. ¿Cuál, profe? Esa mosquita que tiene sus ojitos de color rojo, sí, esa pequeñita que para rodeando la fruta por ahí, ¿no? Esa mosquita utilizó Gregorio Mendel. Perdón, Thomas Morgan. ¿Cómo se llama científicamente? Nos han pedido muchas veces en el examen, ¿ya? Apréndela. Se conoce como la Drosophila melanogaster. La Drosophila melanogaster. ¿Qué de común ahora tuvo con la planta de Gregorio Mendel? Pocos cromosomas, que sus cromosomas son grandes. Acuérdate ese nombre. A esos cromosomas grandes la genética los llama politénicos, y que tenían la capacidad, ambos individuos, la planta y la mosquita, tienen la capacidad de reproducirse en pocos días. Y eso es lo que nos dice Gregorio Mendel, ¿no? Saber escoger al individuo con el que vamos a hacer un experimento. Y eso hace la genética, chicos. Miren, lo mismo a Morgan le sirvió eso. Y ahí es donde descubre la herencia del sexo. Ahí es donde descubre que para el carácter masculino estaba el cromosoma Y, y para el carácter femenino está el cromosoma X. Yo lo voy a dibujar así. Escúchame, ¿ya? Yo lo voy a dibujar así. ¿Ya? Mira, para entendernos lo que nos pide la teoría. Ya. Lo dibujo aquí. Y al otro lo dibujo acá. ¿Listo? Profe, ¿quién es quién? Siempre un grande y un pequeño. Me refiero al X y al Y. Tú sabes que la genética, por su diferente tamaño, los llaman heterólogos a ese par sexual, ¿verdad? Ya, yo te hago la pregunta. ¿Quién de los dos es el X?
Tú como mujer, ¿qué dirás, profe? El más grande. Y tú como varón, ¿qué dirás? El más grande. Nunca vas a elegir el más pequeño, ¿verdad? Porque somos machistas, porque eres, pues, una persona que te gusta llegar a lo más grande de tus proyectos de vida, ¿verdad? Pero mira lo que nos dice la genética. Este es el cromosoma X, es más grande que el cromosoma Y. Por sus formas lo definen así, como X y Y. ¿Ya? Otra diferencia. El cromosoma X tiene más genes que el cromosoma Y. Por eso, escúchame, los llaman hetero. ¿Qué significa hetero? Diferentes. ¿Qué más nos dice la genética? Que el cromosoma X tiene genes, pero que no tienen alelos en el cromosoma Y. ¿Te acuerdas que era un alelo? Aquellos que están en lugares exactos en cromosomas homólogos. Estos no son homólogos. Por eso lo llaman heterólogos, son diferentes. Los genes que se encuentran en el X no tienen alelos en el Y. Y aquellos genes que se encuentran en el X y no tienen alelos en el Y, la genética le da un nombre. Apúntalo, escríbelo, estúdialo. Los conoce como ginándricos. ¿Listo? ¿Y qué más ha descubierto la genética, muchachos? ¿Qué más ha descubierto la genética? Que el Y tiene genes en él, pero que no tienen alelos en el X. Y a esos genes del Y, pero que no tienen alelos en el X, se le conoce como orlándricos. Y la genética, escúchame, la genética le da nombres ya a estos tipos de genes. Los conoce como hemicigóticos. Apúntame ese datito, ¿ya? ¿Y por qué nos piden reconocer la herencia del sexo? Porque hay enfermedades que dependen de esos cromosomas, chicos. Muchísimos, demasiadas. Pero nos vamos a centrar en las más comunes observadas en nuestra sociedad. ¿Listo? Muy bien. Mira. Lo resumo por acá. Enfermedades ligadas al cromosoma X. Enfermedades ligadas al cromosoma Y. Del X nos piden de 3. ¿Ya? Y del Y nos piden de 2. Las comunes, a ojo, para el X, el llamado, mira, por aquí tenemos el llamado daltonismo. Primero los escribo y luego te los describo, ¿ya? Por aquí tenemos a la hemofilia, ¿ya? Y por aquí tenemos a la distrofia muscular. A ver, a la distrofia muscular. ¿Listo, muchachos? Y en el caso de X, a ver, ahí me van a disculpar, la llamada hemofilia, ¿ya? ¿Listo? La distrofia muscular. Y aquí tenemos, mira, la llamada ictiosis y la llamada hipertricosis auricular. ¿Listo? Te los defino, a ver, te los defino. Daltonismo, ¿en honor a quién? A este científico que nos ayuda a describir, nos ayudó a interpretar cómo es que nosotros podemos ver esas intensidades que nos trae la luz, ¿verdad? Con sus diferentes espectros. Mira, Dalton, ese científico que nos ayudó, ¿ya, muchachos? Que va a depender también de la constitución anatómica de nuestra vista. Tú bien sabes que tenemos 2 tipos de células que nos ayudan a captar la intensidad de la luz. Unos son los bastones, el otro son a ver, déjame recordar. Bueno, los bastones más comunes.
¿ya? Y los conos, ahí está, se me había ido de la mente. Los bastones y los conos. Nosotros podemos, personas comunes, distingues el rojo, el azul, el amarillo, el verde, etcétera, etcétera, color. Pero mira lo que le pasa a estas personas. Hay diferentes tipos de daltonismos, ¿ah? Que el problema genético está en esas células. Es genética. Daltónicos que solamente te ven todo, lo ven de color gris y no ven otro color. Tú le muestras un rojo, para ti es rojo, pero él lo dice gris. Le muestras un verde, para ti es verde, pero él lo ve gris. Hay pruebas para determinar si eres daltónico, claro. Hay pruebas, ¿ya? Daltónicos que ven el azul y el plomo y el gris y no ven otro color, que no es el común, ¿eh? De 10,000 personas habrán pues uno de esos casos. Pero el daltonismo más común es aquel persona que no puede distinguir el rojo del verde. Al verde lo ve rojo y al rojo lo ve verde. Listo. ¿Y por qué crees tú que la parte tecnológica ya, ojo, ha creado a estos aparatos? ¿A qué aparatos? A eso que se utiliza cuando tú manejas un automóvil, ¿verdad? Los llamados semáforos, ¿verdad? ¿De qué color ha hecho los semáforos? ¿Le ha puesto color violeta? ¿Anaranjado? ¿Le ha puesto blanco? ¿Le ha puesto negro? No. Ojo, los semáforos no han sido creados para ti que no eres daltónico. Los semáforos han sido creados para los daltónicos, porque le ponen el color rojo y le ponen el color verde. Profe, ¿y el amarillo? Bueno, eso ya es para todos, ¿verdad? Porque ya te dice rojo, detente, ves el amarillo, ahora sí ya prende tu motor, arrancarse dicho cuando aparezca, aunque algunos se pasan el amarillo, ¿verdad? Bueno, pero ¿para quién han sido creados estos aparatos? Para los daltónicos. Profe, ¿qué nos quiere dar a entender la genética? ¿Que un daltónico no puede conducir un automóvil? No. ¿Por qué crees que cuando te vas a sacar tu licencia de conducir, lo primero que te hacen? Una prueba de visión, ¿verdad? El monitor, el que te hace la prueba, ¿qué te pone? Un semáforo. Señor, ¿qué color es este? Él sabe que es el rojo, pero si tú le dices verde, ya, anda a tu casa. Tú no puedes tener licencia de conducir. Ese es el primer examen que nos hacen, ¿ya? Aunque yo todavía no tengo mi carro, por ahí me he comprado unas llantas, pero al menos ya lo estoy comprando de a pocos. Y usadas todavía, ¿verdad, muchachos? Ya, punto aparte por ahí. Mira, daltónico, no puede distinguir el rojo y el azul. La hemofilia. Esta enfermedad sí es mortal. El daltónico no muere, pero esta enfermedad sí es mortal, chicos, dependiendo qué tipo de hemofilia. Todo depende de qué, problema genético. Te lo explico, te lo fundamento. De que nosotros para tener el mecanismo de coagulación necesitamos de un mecanismo, disculpando la redundancia, un mecanismo conformado por un promedio de 13 a 14 proteínas. Proteínas que, los vasos sanguíneos reciben una lesión, estimulan a una primera y esa comienza a estimular a la segunda, tercera, y todas se despiertan para obstruir ese agujero que se hizo por la lesión. En nosotros comunes, pero en las personas que padecen de esta enfermedad, les falta dos de esos factores. Uno es el factor 4 y el otro es el factor 8. Y lamentablemente, ante la pequeña herida que se hagan, sangran abundantemente. Ese es uno de los signos más típicos, ¿no? El sangrado externo. Porque también hay un signo donde pueden acumular, pueden presentar sangrado interno, que generalmente se acumula en las articulaciones, en donde la inflamación y el dolor acompañan esa sintomatología. Profe, ¿y hay solución para ello? Te digo algo importante, que si tú cuentas con medios económicos para poder contrarrestar esa falta de esos factores, pues bendito sea Dios que te ayude pues económicamente, porque ese paciente con hemofilia tiene que estar recibiendo a la semana de 2 a 3 veces transfusiones de esos factores. ¿Cuánto cuestan en nuestro medio? Muy caro.
por encima de los 50, 70, 80 dólares. Que si tú gozas de medios económicos, y hay que pedirle a Dios, pues, ¿no? Que nuestros hijos no tengan esta enfermedad, es genética. ¿Quién puede controlar la genética? ¿Quién sabe que tus nietos salgan un futuro Gregorio Mendel para que combatamos, disculpando el término, ¿no? Podamos contrarrestar esta enfermedad. La distrofia muscular también mata, muchachos. Pero mira lo irónico de esta enfermedad genética, que los niños nacen con todas sus funciones motoras. Corren, saltan, juegan y todo lo demás. Pero ¿hasta qué edad? Mínimo hasta los 2 años, máximo hasta los 3. Y pasada esa edad, se postran a cama. Y van perdiendo poco a poco las funciones esqueléticas, las funciones lisas y las funciones, por último, cardíacas de nuestros músculos. Primero empiezan con las funciones esqueléticas. ¿Qué significa? Que ya no van a poder caminar, se postran a cama, ya no van a poder levantar una cuchara, vamos a tenerlas que atender, darle su alimento. Luego empiezan a perder las funciones de los músculos lisos, que tú bien sabes que son los que cubren nuestros órganos internos. Profe, ¿qué nos quiere dar a entender? De que si el paciente, ojo, y eso a medida que va avanzando la edad del paciente, porque llegan a alcanzar una edad, según las teorías, de hasta 20 a 25 años de edad y terminan muriendo. Qué lamentable es esta enfermedad. Ya, muchachos, genética. Pero va perdiendo poco a poco hasta que el último músculo en perder su función, ¿cuál es? El músculo del diafragma y el músculo cardíaco, una insuficiencia respiratoria y termina muriendo. ¿Listo? Enfermedades que nos piden reconocer. Y acuérdate que corresponde a quién? Al cromosoma X. Ictio. ¿De dónde viene el término ictio? Viene del término pez. Individuos, una enfermedad genética cuya piel aparece así como tipo escamas, acompañado de unos pelos, de unos vellos muy gruesos, que lo comparan con los pelos del cerdo, de la piel del cerdo. ¿Has visto esa piel del cerdo? Tiene esos pelos gruesos, se le llaman cerdas. Por eso que, ojo, la ictiosis se caracteriza por ello, la presencia de escamas y de cerdas, ¿ok? Hiper, mucho, trico, pelo, auricular, el pabellón de la oreja, bastante bello, que puede obstruir muchas veces el pabellón de la oreja. Chicos, punto aparte para determinarte esto de acá. Ojo, en los exámenes de admisión nos piden esto, ¿ya? Pero en el caso de una mujer y en el caso de un varón, en el caso de una mujer y en el caso de un varón, ¿ya? 3 condiciones para la mujer. ¿Cuáles son esas condiciones? Mujer sana, mujer, vamos a poner, mujer normal, le llamamos así normal, mujer portadora y mujer enferma, ¿ya? En el término de las enfermedades que puede adquirir, se le dice mujer afectada también. En el caso del varón, hay varón normal y hay varón enfermo. En el varón no hay portador. Tú sabes que la mujer se representa como XX, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí XX. ¿Y el varón cómo se representa? Como XY. Atentos a este dato. Cuando nos pidan, ojo, mujer normal, tú no puedes trabajar sin que coloques un superíndice a las letras correspondientes. Pero si gustas, le colocas la letra. Cuando te pidan normal, trabajas con letras mayúsculas. Ejemplo, mira, vamos a trabajar con la hemofila. Le vamos a poner la letra H. ¿Ya? Cuando nos pidan normales. Entonces, ¿cómo sería aquí? Sería normal, mayúscula aquí, mayúscula aquí. Ese es en el caso de la mujer, pero en el caso del varón, solamente agregamos en el X. ¿Listo? Porque la hemofilia es para el X, acuérdate, ¿ya? Cuando nos pidan portadora, a cada X le vamos a colocar, en una le ponemos mayúscula y en la otra le ponemos minúsculas. ¿Listo?
Y cuando nos pidan enfermos afectados, le ponemos las minúsculas, ¿ok? Enferma aquí mujer en las dos X y en el varón solamente X. ¿Listo, muchachos? Datos para examen de admisión. Y ojo por aquí. Cuando nos pidan mujeres sanas, vamos a marcar los dos casos, el normal y portador, ¿ya? Estos vienen a ser mujeres sanas. ¿Listo, muchachos? Ahí está. Mira, otro dato que maneja la genética. Otro dato que maneja la genética. Cuando nos dicen el término hijos, escúchame este término, ¿ya? Que maneja la genética. El término hijos es para los varones y para las mujeres, ¿sí o no? En un hogar tienes 3 varones, 2 mujeres. Tú los llamas a comer a todos en conjunto. ¿Qué dices? No dices, vengan hijas. ¿Qué dices? Vengan hijos, ¿verdad? Varones y mujeres. Eso lo emplea la genética. El término hijo es general. Distingue a los varones, distingue a las mujeres. En el caso de los términos, escúchame, hijos varones, escúchame, hijos varones, hijos mujeres, ¿ya? Hijos mujeres. Profe, pero ¿por qué mejor no le llamamos hijas mujeres? También se puede llamar, aunque estaríamos redundando la terminología, ¿verdad? Estaríamos ahí redundando. Hijos varones, hijos mujeres. Cuando en los exámenes de admisión te pidan ese dato, mira, hijos varones, tú trabajas con el 100%. Primero empiezas con el 100% para ambos. Y si dentro de ello te piden encontrar porcentajes, ya tú los comienzas a descubrir. A ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Supongamos, un varón normal, mira el ejemplo, se va a casar con una mujer hemofílica. Le voy a poner hemofílica, ¿listo? Una mujer hemofílica, ya. Para eso tienes que aprenderte esto de aquí. ¿Cuándo es un varón normal? Ah, ya, profe, es así. Un X con Y mayúscula y simplemente Y. ¿Cuándo es una mujer hemofílica? Las dos son ¿qué? Son minúsculas, ¿verdad? Ya. Profe, ¿ahora qué hago ahí? Vamos al cuadro de Pumné y lo cruzamos, ¿verdad? Coloco en un extremo los gametos del varón y coloco en un extremo los gametos de la mujer. ¿Ya? Entonces los comienzo a cruzar. Mira. Mira por acá. ¿Ya? Los comienzo a cruzar. Ahí está. ¿Qué te pueden pedir? De acuerdo a lo que nos pregunten, pues, ¿no? El ejemplo que yo me he ideado es esto. A ver, con toda la terminología, ¿qué puede suceder ahí, muchachos? ¿Qué puede suceder ahí? Ojo, yo te hago la pregunta. Este y este son mujeres, ¿sí o no? Este y este son mujeres. ¿Cómo sale esta mujer? Sana, portadora, normal, portadora, enferma. Profe, ¿qué viene a ser? Es una portadora, ¿verdad? Pero sana. Está incluido dentro de la sana. Esta también es portadora, pero sana. ¿Cómo salen los varones? Este sale enfermo y este sale enfermo. Si en el examen de admisión te preguntaran, de toda la descendencia, ¿cuántos son sanos? ¿Tu respuesta cuál sería? El 50%, ¿verdad? A pesar que estas son portadoras. Si en el examen de admisión te preguntaran, de toda la descendencia, ¿cuántos son enfermos? Tu respuesta sería el 50%. 2 de 4, un medio sería, ¿verdad? Si en el examen te preguntaran de las hijas mujeres, ahora empiezas tú con el 100%. De las hijas mujeres,
¿cuántas son enfermas? ¿Qué dices tú? Ah, ya, el 0%. ¿Te das cuenta cómo cambia la cosa? ¿Listo? Porque todas son sanas. De las hijas mujeres, ¿cuántas son sanas? Ah, hijas mujeres, 100%. Me centro solamente en las hijas mujeres. Y el 100% son sanas. De las hijas mujeres, ¿cuántas son portadoras? Mira el término que usan. Hijas mujeres. ¿Ya, muchachos? Y esa es la terminología que tú debes manejar para en el caso de los exámenes de admisión. Muchachos, ha sido un gusto haber compartido contigo. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima que nos volvamos a ver. Jorge Feiló, y te invito a mirar mi página de YouTube, El Mundo de la Célula. Y ahí estoy. Me identificas con una pizarrita escribiendo por ahí. Y estaré para compartir el próximo video. Te vengo a hablar de las mutaciones, ya chicos. Pero también te quiero invitar a que veas el video, ya que te he enviado por ahí, el de los ácidos nucleicos, de la genética 1. La genética 1. Esta es la genética 2. Y me encantaría bastante que tú pues te intereses por este punto de la genética, que hoy en día pues nos está dando mucho beneficio. Ya chicos, mis bendiciones para la comunidad estudiantil, un fuerte abrazo y te veo en el próximo video. Gracias chicos, bendiciones.